Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre el movimiento estudiantil popular en México, específicamente sobre lo sucedido en el Instituto Politécnico Nacional, un episodio relativamente poco difundido, y sobre la ida al pueblo de cientos de jóvenes estudiantes que como modernos narodnikis fueron a organizar a campesinos, obreros, colonos. Está con nosotros en el estudio el profesor, investigador de asuntos históricos y de movimientos sociales, Jesús Vargas. Jesús es un gran especialista en la historia del villismo, pero también ha recuperado buena parte de la historia de los primeros movimientos armados de corte socialista en México, en Chihuahua, y entre otras muchas cosas fue desaparecido político en un campo militar en la Ciudad de México. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Bueno, gracias a ti, Luis, por dar la oportunidad a un politécnico de presentar la versión específica del Politécnico sobre la huelga y el movimiento estudiantil del 67-71. ¿Dónde te agarró a ti el movimiento del 68? Yo estaba en la Escuela de Ciencias Biológicas, estaba estudiando la carrera de Biología, estaba en los últimos semestres y realmente puedo decir que soy de los protagonistas de los cuadros que salen de la base. No había tenido ninguna militancia, no había tenido ninguna experiencia de liderazgo y me siento un poco, te podría decir, como un revolucionario de los que surgieron en 1910, que brincaron de la parcela al ejército revolucionario. Como ¿no? tu abuelo. Como mi abuelo, como Manuel Chao. Que fue villista. Que fue villista y que mi abuelo trabajaba como contador en un tramo de ferrocarril de Parral a Durango. Era compadre de Manuel Chao. Y de repente Manuel Chao, que era maestro de primaria, se avienta a la revolución y se convierte en general, en gobernador del estado, etc. Yo siento o me quiero presentar un poco como estos personajes que no venían de una experiencia previa, ¿no? Yo era un deportista, era una persona que tenía mis aspiraciones como cualquier otro estudiante y de repente, el 1 de agosto, estaba en CEU por una casualidad que Ani Pardo sirvió de puente, porque ella fue a la escuela, invitó a Gaizka, a un compañero, a que fuéramos a CEU. Fuimos, estando en CEU le pidieron a Gaizka que tomara la palabra a nombre del Politécnico. No pudo hacerlo él porque él todavía no estaba legalmente reconocido como ciudadano mexicano, porque es de origen español. Y él me asusó, órale Jesús, te toca. Y tomé el micrófono y por primera vez un estudiante del Politécnico llamó a los universitarios a unirse a la huelga. ¿Y qué te motivó participar en la huelga? ¿Estabas inconforme con algo? Porque lo que nos describes es que pues, eras un estudiante común y corriente que tenía un horizonte parecido al del resto de tus compañeros. Era un sentido general de justicia, Luis. El sentido de que se había cometido una injusticia contra los estudiantes de la vocacional 2, la vocacional 5, la preparatoria 1, preparatoria 2, y que algo teníamos que hacer, ¿no? Fue como un rayo que cayó en mi vida, ¿verdad? Y que me impulsó a tomar una posición. Y te puedo decir que del 1 de agosto en adelante, mi vida cambió radicalmente. Y quiero ponerte un ejemplo. El 1 de agosto, después de la manifestación que encabezó el rector Barrosierra, yo me fui hacia Tlalpan y esperando allí el camión, me quedé pensando todo lo que traía en ese momento en el corazón, en el cerebro, ¿verdad? De lo que había significado el día anterior y la manifestación. Y te puedo asegurar que yo sentí que mi vida estaba cambiando en ese momento, o que mi vida cambió en ese momento, para siempre.
Los estudiantes del Politécnico tenían un origen de clase, muchos venían de provincia. Así es. A diferencia de muchos estudiantes de la universidad que provenían de otro estrato social. ¿Es esto correcto? Así es, y esto tiene una relevancia porque te puedo decir, por ejemplo, en ciencias biológicas, después de que se decide la huelga, nos integramos al movimiento de tiempo completo. Fácilmente 100, 150 estudiantes. No era una escuela muy grande, andaba entre los 900 y 1000 alumnos. Y de estos 100, 150 estudiantes que nos quedamos de tiempo completo en la escuela, que ahí dormimos, que ahí comemos, la gran mayoría éramos de provincia, entre ellos sinaloenses, de Guerrero, de Durango. Entonces, ¿por qué? Porque estábamos libres, o sea, porque no teníamos que rendirle cuentas a nadie, no teníamos que llegar a una casa donde nos podían preparar un atolito, un guisadito, ¿verdad? Prácticamente estábamos libres y eso también contribuyó mucho a que nuestro compromiso con el movimiento fuera pleno, ¿no? La radicalidad de los estudiantes politécnicos era mucho mayor que la de los universitarios. Mira, Luis, es algo muy difícil decirlo desde mi posición de politécnico, pero lo que yo creo que sí es importante señalar es que había una diferencia social. Había una diferencia social y había también un arrojo provocado por el hecho de que el Politécnico casi no tenía población femenil. Éramos, por ejemplo, la ESIME tenía alrededor de 15,000 estudiantes en aquel entonces, y de estos había la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica. La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica, y había unas cuantas mujeres, ¿verdad? Por cierto, Valentina Campa y Fernanda Campa fueron las primeras mujeres que estudiaron ingeniería en el Politécnico. Militantes comunistas. Militantes comunistas. Entonces yo creo que este tipo de factores y otra cosa, ¿no? Que el Politécnico traía atrás de sí la experiencia de la huelga de agricultura Hermanos Escobar del 67. Esta huelga yo sostengo que fue el inicio de lo que sería el movimiento estudiantil 1967-71, porque así lo interpretamos nosotros. Todo el Politécnico se puso en huelga. Todos vivimos esa huelga durante 10 días aproximadamente, y en el Politécnico se formó una organización representativa del estudiantado que fue el embrión del CNH. CNH, el Consejo Nacional de Huelga. El Consejo Nacional de Huelga. El organismo que condujo el movimiento del 68. El movimiento del 68. Entonces, son varios factores. La universidad, ¿por qué no participó en la huelga de agricultura Hermanos Escobar? Porque estaba de vacaciones. Entonces, yo creo que en este aspecto hubo factores ajenos a la institución, a nuestra parte de la institución, que nos colocaron en la posición avanzada. Cuando pasa lo del 29 de julio, nosotros, para el 30 ¿Qué pasó el 29 de julio? Bueno, la represión en la preparatoria, la entrada del ejército, el bazucazo sobre la puerta de la preparatoria, esto sucedió en la noche, y para el día siguiente en el Politécnico se estaba discutiendo ya la huelga, de tal manera que para el 31 de julio, el Politécnico ya estaba en huelga. Cuando decide el rector Barrosierra convocar la manifestación del 1 de agosto, el Politécnico en su totalidad estaba en huelga. Jesús, tú fuiste un brigadista, estabas en las calles, en los mercados, en los camiones. ¿Cómo recibía la gente el mensaje de ustedes como estudiantes? El principal estímulo que tuvimos los estudiantes a lo largo de todo el movimiento fue esa simpatía, ese consenso. Había un consenso, Luis. A donde íbamos nosotros éramos bien recibidos. Y materialmente el principal elemento demostrativo de este apoyo del pueblo era el económico.
recibíamos apoyo económico enorme, ¿verdad? Nosotros, te puedo decir que nunca tuvimos dificultades para comprar papel, para comprar cartulinas, para comprar mimeógrafos, para comprar comida, para pagar la gasolina de los camiones. Pero al mismo tiempo había una gran campaña de estigmatización en contra de ustedes. Eran presentados como agentes soviéticos, cubanos, como la encarnación del mal, y no estoy exagerando. Sí, sí, a lo largo de todo el movimiento, y fue algo que Carlos Montemayor trabajó. El gran escritor fallecido en 2010. En 2010 trabajó a fondo para demostrar que esa interpretación de la intervención de los rusos, de los cubanos, etcétera, era una verdadera falsedad, ¿no? O de la CIA, decían. O de la CIA, en fin. Creo que en ese sentido, ¿por qué evolucionamos tanto los estudiantes brigadistas en ese ejercicio de ir a la gente, de ir a las colonias, de ir a los mercados, de ir a las puertas de las fábricas, de ir a las plazas? Creo que fue el pueblo el que nos jaló. Yo lo interpreto como que había una gran inconformidad, había una gran insatisfacción social, y el pueblo ve en nosotros una esperanza, y nos arropa, nos protege, y además nos concientiza para que salgamos del nicho, de la burbuja esa en la que nos encontrábamos, pensando desde nuestra situación estudiantil. Las primeras semanas de huelga, Luis, nos abren el panorama. Ya no pensamos tanto únicamente en la represión del 23, del 26 de julio, del 29 de julio, de los presos políticos. Ya no pensamos en eso. Ya estamos pensando en un cambio de política del país. Ese es un factor que yo pienso que todavía no se ha alcanzado a sistematizar en términos historiográficos, y todavía seguimos muy apegados a hablar del pliego petitorio, por ejemplo. Las demandas que enarbolaba el movimiento. Las demandas que enarbolaba el movimiento. Esas demandas fueron rebasadas totalmente, Luis. Yo ahorita no hablaría de que el estudiantado se movilizaba por ese pliego petitorio, era lo formal. Era como decir, la revolución de 1910 se desató por el Plan de San Luis. Sí, en un momento fue el elemento movilizador, pero a los cuantos meses el Plan de San Luis nadie lo conocía, para empezar. ¿Te parece, Jesús, si lo dejamos aquí en una pequeña pausa? De acuerdo. Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos a seguir con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando sobre los estudiantes politécnicos mexicanos y el movimiento estudiantil popular de 1968 con Jesús Vargas. Jesús, tú estabas en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, cuando se produjo la matanza. Sí, estuve ahí en la tribuna incluso. Quiero decirte que yo estaba en el Consejo Nacional de Huelga, cosa que no había informado. De hecho, puedo considerar que fui de los primeros estudiantes por parte de Ciencias Biológicas electos para el Consejo Nacional de Huelga, desde el principio hasta el final. En la mañana de ese 2 de octubre tuvimos una reunión del Consejo Nacional de Huelga. Había alrededor de 60, 70 representantes. Se tomaron varios acuerdos que no voy ahorita a enlistar para ganar tiempo. Pero hubo dos fundamentales. Uno, que no íbamos a ir al casco Santo Tomás como originalmente se había planteado el día 27 de septiembre, en un evento similar al del 2 de octubre, y que ninguno del CNH que no tuviera participación como orador iba a estar en la tribuna. Sin embargo, en la tarde, te puedo decir que ahí estábamos la mitad o más de la mitad de los que habíamos estado en la reunión.
entre los que estaban en la tribuna estaba atestada. A eso de, ¿qué te diré? Pues unos 10 minutos antes de que se iniciara la represión, estuvieron llegando muchos mensajes desde abajo de que estaban pasando cosas muy extrañas, de que había mucho movimiento policíaco. El compañero de la normal superior y yo bajamos a pues ver qué podíamos ver. Y bajamos de la plataforma que tenía en ese tiempo el edificio y la escalinata. Y cuando tratamos de regresar ya no pudimos entrar, ya estaban bloqueadas las entradas. Me fui yo al asta bandera, donde había quedado que me iba a encontrar con algunos compañeros de biológicas, y ahí nos tomó la bengala y el desplazamiento del ejército, los balazos. Y bueno, solamente te diré que yo corrí hacia la espalda del edificio Chihuahua. Me introduje en una especie de tienda que estaba atrás del edificio en el primer piso, y considerando la situación, en un momento decidí salir con las manos en alto y dirigirme a un contingente militar, y lo hice, y les pedí que me dieran salida, que yo estaba de visita, sin mayor problema en Averiguata me dieron salida. No me fui directamente a la avenida, sino que seguí por el pasillo y me fui a un edificio donde toqué la puerta y me abrió una señora, y ahí me estuve como 2 horas. ¿Te dio protección? Entonces, como a las 9, 10 de la noche, salgo del departamento y cuando voy por la avenida me van siguiendo una pareja de policías y me meto a una farmacia. En esa farmacia permanezco un tiempo, le pido a las personas ahí que si me pueden dar salida por alguna parte. Y pues ya, salimos y no sé por qué me estoy emocionando tanto, ¿verdad? Si es algo de lo que he hablado varias veces, ¿no? Pero creo que lo del 2 de octubre nos marcó, políticamente, porque fue el factor que en los meses y en los años siguientes orientó lo que iba a ser nuestra actividad política, ¿no? Centenares de jóvenes como tú decidieron, en una historia relativamente poco conocida, dejar las universidades, los centros de educación, e irse a trabajar con el pueblo, a organizar sindicatos, a organizar grupos campesinos, ocupar tierras. ¿Cómo nació esa iniciativa? Bueno, para poder abordar esa parte, Luis, tenemos que partir de que los del Politécnico, y particularmente biológicas, regresamos a clases con la intención de continuar el movimiento. El Comité de Lucha de Biológicas era un comité muy fuerte, como el Comité de Físico-Matemáticas, del ESIME, de la ESIA, de Economía, de las vocacionales. Entonces, para nosotros el regreso a clases no fue darle final al movimiento. Por eso nosotros sostenemos que el movimiento no termina el 2 de octubre, el movimiento sigue. Y durante el 69 organizamos muchas actividades, mítines, recibimos a Vallejo. Vallejo, el dirigente ferrocarrilero que había estado preso durante exactamente años por organizar una huelga histórica. Hicimos una parodia de presentación del candidato del estudiantado, sacando mucha información de que en ese mitin íbamos a presentar a nuestro candidato. Como ya estaba candidato para las elecciones presidenciales de 1970. De 1970, como ya estaba encima el campeonato de fútbol, había mucha prensa extranjera, hubo una gran expectativa, y a la hora de que se anunció que íbamos a presentar a nuestro candidato, sacamos un puerco que le pusimos Leandro, y se armó la balacera en ese momento. Te estoy hablando del 69. Otra balacera. En el 70 lanzamos la consigna del abstencionismo activo, y en particular convocamos a las brigadas del Politécnico
y de la universidad, ya unidos en el Comité Coordinador PoliUNAM, a desprender propaganda de Luis Echeverría por toda la ciudad. El 30 de junio convocamos a un meeting en CEU, donde se le pide a todos los comités que lleven la propaganda que habían desprendido. Se juntaron toneladas, se hizo una pira de propaganda, y a la hora del discurso central se planteó en pocas palabras que todos los estudiantes que habíamos vivido el 68, que habíamos vivido el 2 de octubre, y que teníamos la conciencia de que este país necesitaba un cambio, que abandonáramos las universidades, el Politécnico, y que nos fuéramos a integrar al pueblo. ¿Pero de dónde nace esa iniciativa? ¿Cómo se procesa? Bueno, yo en términos generales te puedo decir que el movimiento, como te decía hace unos minutos, el movimiento nos concientizó. El pueblo nos concientizó con su apoyo, con su simpatía, y para este momento de junio, cuando menos los comités de lucha del Politécnico hemos establecido contacto con una delegación de estudiantes que habían ido a China. Estoy hablando del 30 de junio del 70, y esta delegación, encabezada por Federico Emery, dirigente del movimiento marxista-leninista mexicano, nos había hecho la invitación para incorporarnos en particular al grupo en el que yo andaba, al norte del estado de Durango, donde una organización muy grande de tipo agrarista nos esperaba para que fuéramos a fundar una base de apoyo al estilo maoísta. Pero esta salida al pueblo, digamos, estos modernos, ustedes como modernos narodnikis, va más allá de este movimiento. Muchas otras corrientes políticas también lo hicieron, ¿no? Claro, sí. O sea que fue un impulso generalizado desde distintos comités, desde distintas escuelas. Yo puedo hablar del caso en el que participamos aproximadamente 30 estudiantes que nos vamos, más todos los que se quedan aquí, ¿verdad? Porque este proceso fue muy interesante, porque para entonces, para el 70, ya se había creado una generación nueva de dirigentes estudiantiles de las escuelas del Politécnico, que había rebasado a los que habían sido los dirigentes emblemáticos del CNH. Los habíamos rebasado. Mientras que gente como El Pino, González de Alba, el mismo Raúl Álvarez, con todo respeto, ¿verdad? Gilberto Guevara, Marcelino Perelló, mientras ellos seguían todavía en la idea del CNH y del protagonismo que ellos habían tenido hasta el 2 de octubre, las nuevas dirigencias que se fundaron en el Politécnico ya no estaban planteando el movimiento estudiantil únicamente, ya lo que estaban planteando era la incorporación a un gran movimiento popular. ¿Tienes idea de qué tan masiva fue esa participación de irse al pueblo? Ustedes dicen, nosotros éramos un grupo de 30, pero en general, ¿cuántas habrán sido? Mira, es algo muy interesante que se tendría que buscar, ir más al fondo. ¿Por qué? Porque no fue nada más irse a integrar al pueblo, Luis. Fue también ir a formar grupos armados. Y yo te puedo decir que Lacandones, que la misma Liga 23 en su origen, nace el embrión en el Politécnico, con los hermanos Corral, los hermanos Domínguez, Pablo Alvarado, Jorge Hurtado. O sea, yo te menciono los personajes conocidos, pero obviamente en la base hay cientos de jóvenes que están dispuestos, unos, como en el caso nuestro, a hacer la revolución con el pueblo desde una estrategia de cercar el centro de la periferia, tal y como lo planteaba Mao en la Revolución China. Otros compañeros son más de la idea de la lucha armada guevarista, pero también hay grupos como el MAR que se forman después, que están inspirados también en la táctica china, en la táctica del Partido Comunista Chino. Entonces, luego hay muchos grupos que se van a distintas partes. Nosotros nos vamos al norte, pero hay grupos que se van a Veracruz, hay grupos que se van a Sonora, hay grupos que se van al movimiento obrero, y hay muchos compañeros, y esto es lo que es más difícil de seguirle la pista, muchos compañeros que espontáneamente y en lo individual, como profesionistas,
entran a hacer labor en las fábricas. Y donde a trabajar como obreros. Para trabajar con obreros y para orientar en los sindicatos. Y no se diga toda esa generación de participantes, protagonistas de 68, que se incorporan a la educación. Esto se nota mucho más en la universidad, porque en la universidad tiene seguimiento en los SHs, en el Politécnico no, en el Politécnico cercenan totalmente cualquier posibilidad. Te puedo decir, por ejemplo, que las escuelas de educación media superior que se conforman después de 68 y después de la desaparición de la vocacional 7, quienes se apoderan de las direcciones y de las aulas son los porros, o sea, porros... Los porros como grupos de choque en contra de los estudiantes. Como grupos de choque o como dirigentes estudiantiles corruptos que vivían bajo la nómina del gobierno. Ellos son los que se apoderan de la dirección de educación media superior. Entonces, obviamente, la formación de los estudiantes en los CEBETIS, en los CETIS, está muy controlada desde el punto de vista ideológico. Jesús, en un minuto, ¿valió la pena? Totalmente, Luis. Yo creo que no tenemos todavía plena conciencia de lo que aportó el movimiento estudiantil de 1967 a 1971 para el México que estamos viviendo. Cuando se habla de la Cuarta Transformación y que se menciona mucho esto, yo pienso que la Cuarta Transformación empezó aquí. El México que nace de este movimiento masivo es un México que empezó a transformarse lentamente, pero que rompió totalmente con el mito, con la demagogia, con el estandarte de un gobierno que se llamaba revolucionario, salvaguarda del zapatismo, del villismo, etcétera, ¿verdad? Y el movimiento echó por tierra esa simulación. Y entonces los gobiernos posteriores tuvieron que asumir que no eran revolucionarios, que eran simplemente gobiernos políticos que finalmente en los últimos 30 años cayeron en el neoliberalismo y que se han convertido en los principales enemigos de los intereses populares. Jesús, muchas gracias por compartir todas estas vivencias y reflexiones con nosotros. Y ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí en Cruce de Palabras por Telesur.